Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy trataremos un tema muy importante y que ha sido objeto de discusión recientemente en el sistema educativo nacional, cuyo título también coincide con el tema de la relatoría. El día de hoy vamos a ver lo que es la innovación educativa. Como ya mencioné, es bastante reciente, los últimos 5 años, he ido trabajando esto por el ministerio y ha causado mucho revuelo. En primer lugar, porque no se tiene mucha conciencia sobre qué es innovar y qué no lo es. Por eso les pregunto, ¿saben lo que es una innovación educativa? Si les pusiera ejemplos, ¿serían capaces de detectar cuáles corresponden y cuáles no? Averigüenlo. ¿Cuál o cuáles de las siguientes imágenes corresponde a innovar la educación? Imagen número 1, clase online. Imagen número 2, utilizar avances tecnológicos con los estudiantes. E imagen número 3, realizar una feria saludable y control de los signos vitales. Tómense su tiempo y escojan lo que consideren correcto. Felicitaciones para todas aquellas personas que lograron identificar que la segunda y tercera imagen son innovaciones educativas. Lamentablemente la primera imagen no concuerda con la definición, ya que lo único que se logra hacer es evitar la necesidad de que estén las dos personas en el mismo sitio. En cambio, el ocupar pizarra electrónica, el desafiar al estudiante de diferentes maneras y realizar proyectos que tengan que ver y que sean evaluados por asignaturas, como lo es una feria saludable, y aplicar lo aprendido, como lo es controlar los signos vitales, sí corresponde a innovación. Esperando que les haya ido bien en el ejercicio anterior, y si no fue el caso, no se preocupen, vamos a ver ahora los tres principales objetivos de la presentación. El primer objetivo corresponde a explicar qué es la innovación educativa, qué características tiene, qué lo hace ser innovación. El segundo objetivo es dar ejemplos de actividades en el aula en donde se esté innovando. Precisamente somos profesores y es necesario aplicarlo, de lo contrario quedaría demasiado en la teoría. Y por último, vamos a ver qué características o requisitos son necesarios que posea la comunidad educativa para poder implementar o empezar a implementar esta innovación. Por ello, vamos a partir definiéndola. Innovación educativa corresponde a todo cambio y o modificación que se le hace al sistema educativo actual con el fin de poder potenciar las habilidades con las cuales egresan los estudiantes en el siglo XXI. Como ya se les había mencionado, es un debate muy reciente, por lo cual el Ministerio de Educación, en el año 2018, nos menciona de que se realiza precisamente para potenciar habilidades del siglo XXI, como lo son la habilidad de adaptación, pensamiento crítico, trabajo colaborativo, entre otras más. Es por eso que todo proceso de innovación educativa debe contemplar algunas características. La primera característica es que el estudiante es siempre el centro del aprendizaje. Eso es una verdad que ya no se puede negar. Si bien existen algunos profesores que hemos visto en nuestro centro de práctica que todavía piensan lo contrario, es momento de efectuar el cambio. Los trabajos son pensados para ellos, la evaluación es para ellos, no para nosotros. Y eso tiene mucho que ver con la nueva ley, el decreto 67/2018 del Ministerio de Educación, que se debe esperar que nosotros apliquemos el próximo año, es que debemos evaluar el proceso del estudiante. Es decir, debemos evaluar el qué queremos que haga, cómo lo realiza y cuál es el resultado. No centrarnos en la última situación de la evaluación, en donde se hace un control de lectura. Sí o sí debemos haber supervisado ese control antes para ver si efectivamente el estudiante está leyendo, cómo está leyendo y cuál fue el resultado de esa estrategia. La segunda característica que debemos considerar es empezar a implementar, en la medida de lo posible, claro, avances tecnológicos. Hay muchas aplicaciones en el celular que son útiles para la clase y que se están perdiendo por una predisposición negativa por parte de UTP, profesores, inspectores a ocupar el celular como instrumento de aprendizaje. Hay mucha investigación que lo defiende y siempre y cuando se ocupe con cautela y precaución es un muy buen implemento para poder motivar y realizar actividades con trabajos multimodales, de investigación, entre otras cosas. Por último,
y no menos importante, está el trabajo en equipo. El trabajo en grupo siempre se suele asociar como que hay que darles tiempo para la discusión, pero son muy pocos los profesores que pautean eso de manera positiva y le dan guías para que sea el estudiante el que decida cómo y cuándo implementarlas, resolver los problemas y en lo posible ordenarse cuando trabajan colaborativamente. Resulta complicado, no hay muchas estrategias, pero haciendo un recordatorio del video anterior, el control de aprendizaje es una muy buena metodología para resolver estas dudas. Ahora bien, veamos ejemplos concretos de innovación. Algunos ejemplos de actividades en el aula que son eficientes y son a la vez innovadores pueden ser la hiperficción. La hiperficción es un tipo de texto creado colaborativamente en el cual se interrumpe la historia y se cambia de autor. Es así, se va haciendo por roles, en los cuales en un momento de improviso se cambia del estudiante en el cual está construyendo el relato y debe ser capaz de continuarlos siguiendo un mínimo de coherencia. Tiene que ver mucho con los gustos, con la capacidad de imaginar, de improvisar. Y si se hace de manera oral, tiene que ver mucho con las habilidades de comunicación oral. Otro ejemplo de innovación que se puede realizar en clase fácilmente es preparar en primera instancia algún texto expositivo o informativo sobre algún problema social, por ejemplo, la importancia del agua, la importancia del sueño, y luego realizar en algún momento algún proyecto relacionado con la comunidad y presentárselo a lo mejor a los vecinos del colegio, a los apoderados, en donde se evalúe el lenguaje en uso, cómo ellos hablan, si leen el discurso que esté bien hecho. Hay muchas formas de poder evaluarlo y tiene que ver con un aprendizaje de problema-servicio, a atender a las necesidades y resolver conflictos. Otro ejemplo que puede ser, y que en este caso está implementando tecnología, es precisamente ocupar aplicaciones como Kahoot. Kahoot es una buena aplicación que te permite crear material y confirmar si el estudiante aprendió o no durante la misma clase. Estar esta herramienta al cierre de la clase para verificar qué contenidos se manejaron, cuáles no, es muy útil, ya que en el mismo momento en el cual termina el test, te entrega los resultados. Cuántos estudiantes respondieron bien, cuántos estudiantes respondieron mal, cuál es la pregunta con mayor debilidad, y ocupar ese mismo tiempo para poder reforzar ese contenido puede resultar una muy buena estrategia, sobre todo sabiendo de que el cierre de la clase es el momento más débil a nivel nacional. Otro elemento también que se puede considerar puede ser la metodología del cuentacuento. Son pocos los que tienen una experiencia en la cual se le presenta un cuento a un niño más pequeño y con todo lo que tiene que conllevar, es decir, perder la vergüenza, organizar, utilizar lenguaje no verbal, todo eso con función de llamar la atención, sorprender, encantar a los niños, que es muy difícil. No siempre se va a poder hacer con todo tipo de estudiantes, pero es una experiencia enriquecedora. Esos son algunos ejemplos de innovación educativa que cambian un poco el paradigma que se tenía sobre la típica clase expositiva. Pero también existen proyectos recientes que son dignos de mención en la innovación y que son por iniciativa propia y no del Estado. El proyecto Educación 2020 es un claro ejemplo de lo mismo. Organización civil que a lo largo de colegios públicos en Chile han logrado implementar una serie de sistemas muy positivos y que innovan el sistema educativo. Cambios como por ejemplo modificar la hora pedagógica, implementar un sistema de tutorías donde estudiantes de nivel superior comparten con los estudiantes menores, fortaleciendo el aprendizaje entre pares. El sistema de acompañamiento en empresa, que es una prepráctica en tercero medio, en lo cual los estudiantes van por 2 semanas a las áreas de su interés, aprenden lo básico y les sirve para evaluar si es realmente lo que querían estudiar o no, sobre todo en colegios de formación técnica o profesional. También se encuentra la propuesta de que el gobierno cumpla con lo prometido de ocupar 1% del Producto Interno Bruto para hacer investigaciones educativas. Esto asociado tanto a enseñanza media como a educación superior, lo cual es súper significativo que el gobierno financie la investigación hacia el mismo beneficio del propio país. Esos son algunos ejemplos
precisamente de innovación educativa que se están realizando actualmente en Chile. Como todo cambio, este requiere hacer algunos sacrificios. Por ende, es necesario conocer muy bien cuáles son los requisitos que genera implementar este tipo de innovación. El principal es precisamente que requiere más trabajo por parte del profesor. Planificar, trabajar paralelamente, preparando las clases y a la vez los proyectos resulta muy agotador a largo plazo. Hay que entender de que no basta con una o dos salidas. Esto es un cambio a la educación en sí, por lo cual requiere sí o sí mayor compromiso y no sirve la mentalidad de que termina mis horas no lectivas y me voy a la casa. Lo otro que también hay que considerar es que se deben eliminar esos prejuicios de actividades de lenguaje o actividad de historia. Con salidas pedagógicas, con proyectos, se deberían ser interdisciplinarios más que aislados, por lo cual hay que saber llevarse bien y tener buenas relaciones con el resto de departamentos. Pero el requisito más importante, y acá le hago la invitación a todos, es que hay que tener ganas. Hay que esforzarse, hay que tener motivación, pasión en lo que se hace. No estamos haciendo esto porque tenemos que hacerlo, sino porque debemos y queremos hacerlo. Eso es lo más importante. Si a uno no le gusta lo que está haciendo, entonces yo realmente llamo a ser autocrítico y definir de una buena vez si van a seguir estudiando pedagogía o no. Esos son los principales requerimientos para poder implementar una innovación educativa. Con lo anterior, hemos cumplido con los tres principales objetivos que tuvimos desde el inicio de la presentación. Es decir, explicar qué es la innovación educativa, qué características tiene, dar ejemplos de actividades, por ejemplo, ocupar en el cierre de la aplicación Kahoot, hacer proyectos de intervención social, explicando, haciendo texto expositivo, argumentativo según lo requiera, aplicar el cuentacuentos, una actividad bastante positiva para el desarrollo de la autoestima y de la capacidad de comunicación oral. Son ejemplos de innovaciones que no en todos los momentos ni lugares se han realizado. También hemos visto qué requisitos, qué características principales debe tener la comunidad si se busca innovar. No cualquiera lo puede hacer y no es un proceso corto. Requiere de bastantes semanas de planeación, evaluaciones que estén a la altura, porque ya no sirve hacer un control de lectura y decir en ese momento, en el día X, en tal hora, tal estudiante supo responder 10 preguntas. Por su parte, y obviamente, va a causar que el docente sí o sí va a tener más trabajo, va a tener que pasar más tiempo planeando, organizando, no es llegar y salir, se tiene que contar con los permisos, se tiene que hacer mínimo con un mes de anticipación, avisar y pedir las autorizaciones según como corresponda. Pero lo más importante es que son experiencias que el niño no va a olvidar. Un estudiante no te va a recordar un día en la tarde hablando sobre género dramático o cómo crear una obra, pero sí va a recordar ese día en el cual todos los cursos se organizaron para implementar y actuar lo posible frente a un público. Son esas experiencias las que enriquecen y forman al estudiante del siglo XXI, que debe ser capaz de adaptarse según las necesidades, a trabajar colaborativamente y siempre mantener un pensamiento crítico. Por ende, se debe exigir de manera diferente a como se ha estado haciendo, aplicando metodologías activas como el contrato de aprendizaje, la clase invertida, el aprendizaje basado en problemas. Son esas instancias en la cual el alumno es el que realiza el proceso cognitivo en el cual realmente podemos estar hablando de una clase. Por ello, les voy a dejar un pequeño planteamiento, un desafío, para ver si serían capaces de ingeniarse sobre cómo poder hacer proyectos y evaluarlos. Así que aquí está la pregunta. ¿Cómo ustedes, profesores de lenguaje y comunicación, serían capaces de evaluar el desempeño de un estudiante en una feria de salud? Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Agradezco mucho su atención. Me responderán comentándolo en el foro, la respuesta al planteamiento. Y les deseo a todos una muy buena semana y que nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.